en este programa en donde intentamos seguir los mensajes de Jesús a una alma niña. Y el día de hoy Jesús nos habla de su humanidad, de cómo sufre la tentación y cómo nos ayuda a que nosotros la superemos. Y tengo el gusto de tener con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, a Jesús Ausocua. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros en este día y pues gracias por su tiempo y su ayuda, su apoyo. Pues gracias a ustedes que con el medio al que disponen están llegando a muchas personas y espero que se puedan llegar a más porque el tiempo apremia. Así que gracias a ustedes, Cecilia. Pues bien, vamos entonces a ver si podemos iniciar este programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Ahorita lo vamos a empezar a enviar para que ustedes puedan unirse con nosotros. Jesús, qué nos dice el Señor sobre su humanidad y todo lo que Él sufrió con Luisa? ¿Qué es lo que a usted le viene como primer momento para que las personas puedan unirse en estas lecturas? Pues yo creo que el Señor nos sorprende cada vez más. La semana pasada nos sorprende con su potencia creadora que va a liberar a las almas que están libremente condenadas, y hoy el Señor nos sorprende ya para que realmente nos concienciemos de que tuvo que hacerse hombre. Tuvo que hacerse hombre precisamente para poder conocer las tentaciones en nosotros, para servirse de la humanidad precisamente para conocernos, porque siempre nos hemos preguntado que el Señor fue tentado en el desierto por Satanás, y no fue tentado el Señor, fue tentado la humanidad nuestra en el Señor, que no el Señor. El Señor no puede ser tentado, ¿no? Y esto nos lo explica hoy el Señor con bastante claridad y nos viene a dejar de relieve, en síntesis, que ahora el Señor no cuenta ya con la humanidad. Lo hemos dicho muchas veces, parece que es reiterativo, pero es porque es la esencia, y es esa humanidad del Señor la que hoy no dispone de ella, la tiene glorificada y nos sigue insistiendo por activa y por pasiva con distintos fundamentos en distintos pasajes que necesita la humanidad de la criatura para poder seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba entre nosotros. Y nos lo dice de muchas maneras, Cecilia, hoy de un modo distinto, como vamos a ver ahora. Muy bien, pues entonces yo no sé si me podamos pasar a la lectura, si podamos pasar a la lectura, si nos ayudan, por favor, del ¿Sí? mensaje de donde vamos a empezar, el 4 de El agosto. 4 de agosto de 2020. Ok, muy bien. Vamos a iniciar esta lectura. A ver, un tantito. Muy bien. A ver, acá está. Ya tenemos. Muy bien. 4 de agosto de 2020. El martes, Jesús, durante la oración con él en el sagrario, vino en silencio, no dijo nada y me tomó de la mano, llevándome a un lugar muy bello delante de un lago no muy grande. Parecía un lago de alta montaña, rodeado de cerros y árboles. Y como a veces sucede, no me hablaba, pero me ha dado lo que siempre he definido una luz intelectual. Es una luz verbal que dialoga sin hablar y graba en mi memoria todo lo que Jesús quiere decirme, con una rapidez sobre el control humano que es instantánea a la imagen. No es fácil explicar cómo ocurre eso, pero se elimina el espacio-tiempo entre la imagen visual y la percepción intelectual. Es como si la vista hablase y tuviera memoria, imprimiendo instantáneamente todo fuera del tiempo. Yo estaba ahí con Jesús y vi una piedra, o eso me pareció, pero era especial, era bastante oscura, pero en muchos puntos brillaba y tenía tantas piedrecitas pegadas alrededor, todas irregulares,
y en un instante Jesús me mostró la roca grande, que no era sino un gran diamante, y las piedrecitas se desmoronaban y quedaban unidas al diamante, como tantas perlas. Eran pequeñas ostras y eran perlas de todas las formas, unas más claras, otras más amarillas, otras a un gris claro. En realidad se comprendía bien cómo podían haber ostras en el agua dulce de un lago. Y Jesús, sin hablar, me hizo ver el mar, inmenso, en tempestad, y me dijo que en sus enseñanzas siempre ha mostrado el mar como el mal. Esta ya la leímos, pero yo creo que fue la última que leímos. El agua salada no da vida, sino que la quema, la mata. Si riegas la tierra con agua de mar, no crece nada. Es solo para los seres que yo he creado. El agua dulce, en cambio, apaga la sed, ayuda a la tierra. Por eso donde hay agua hay vida. El diamante es el símbolo de mi voluntad eterna, que atrae hacia sí las perlas más raras, las protege del mal y las nutre en aguas dulces y tranquilas, llenas de vida. Son las almas que aman, que tanto consuelan mi corazón. Luego Jesús ha seguido mostrándome tantas cosas sin decir una palabra, pero yo lo escuchaba en todas partes. He visto que levantaba una piedra y luego rompía una pequeña rama de árbol, que agarraba el viento con una mano y me decía: yo estoy en todas las cosas, porque todas las cosas han salido del amor divino, que crea, crea siempre y nunca deja de crear. Y mi divina voluntad es la linfa de todo ser vivo. ¿Me lo subes? Y de cada cosa es el soplo del viento, el olor de la lluvia, el sabor de la tierra, la fuerza del rayo, la caricia del cielo azul. Nada podría permanecer, resistir y subsistir sin el poder de mi divina voluntad. Vosotros creéis en la ciencia, pero la ciencia es un don mío y llegará solo hasta donde yo quiera. Todo está establecido en un equilibrio y en un orden divino perfecto y eterno. Nuestra creación nunca será destruida, se regenera, se renueva, pero sufre por lo que el hombre le ha infligido. Atención, pequeña mía, a los que de todos estos dones hacen máquinas de muerte. Yo estoy en todas las cosas, y todas las cosas salen de mí y vuelven a mí. El hombre ha salido de mí, de nosotros, y volverá a nosotros. Y nosotros estamos en el hombre y el hombre está en nosotros. Pero las cosas no son nosotros, el hombre no es nosotros, el hombre no es Dios. ¿Se acuerda que fue lo que vimos? No es Dios y Dios no es el hombre. Ay de los que dicen que Dios se hizo hombre para hacer que el hombre sea Dios. He tomado carne humana para pasar por vuestra vida humana. De lo contrario, no habría sido posible. ¿Cómo habría podido conocer, guiar y rehacer al hombre, Adán perdido y expulsado de la luz, perdido en la discordia y la oscuridad, si hubiera sido puro espíritu o si hubiera enviado en mi lugar un ángel, aún el más poderoso? ¿Cómo habría conocido la lucha contra las tentaciones humanas, el sufrimiento, la soledad, el abandono, el desprecio, la traición, el amor materno, el amor a los amigos, el amor a mi criatura, amenazado por la pasión atroz? Y no hablo de la pasión que me dieron los judíos, llevada a cabo por los romanos, la última pasión que la eterna voluntad del Padre me dio para salvaros. Debía destruir la corrupción del pecado y romper su aguijón infernal. ¿A quién habría podido enviar? ¿A quién había podido enviar? ¿Habría podido venir otro Enoc u otro Elías o un profeta? Pero habrían sido solo hombres, con una naturaleza solo humana, que no habría podido extender el sacrificio expiatorio del holocausto a lo largo de los tiempos del hombre, para rehacerlo desde el principio hasta el fin. Eso solo una voluntad divina y eterna podía hacerlo, y es lo que mi divinidad ha hecho por medio de mi humanidad. ¿Entiendes estas cosas? El hombre es criatura e hijo por medio de mí, en cuanto unido a mí como hermano. Eso es lo que precisamente hijo del Padre. Eso lo hice precisamente hijo del Padre, que es nuestro y no ya solo mío, aunque yo y solo yo soy el unigénito del Padre, engendrado, no creado y de la misma sustancia del Padre. Mi iglesia proclama esto y solo esto: al hombre que deja la vida terrena en la gracia del Padre, yo lo resucitaré en el último día y será luz y armonía perfecta y gozará la bienaventuranza infinita, cielos eternos, luz inmensa, pero nunca será como Dios. Yo morí en la cruz y resucité para abriros las puertas del cielo, de la verdadera vida, y haceros regresar a vuestra verdadera casa, cuyo camino habéis perdido,
Pero vosotros no sois los dueños de la casa. La Santísima Trinidad es infinita e inalcanzable. Existe en sí misma, donde es imposible acceder para vosotros. Es una luz inaccesible. Vosotros sois hijos amados, deseados y amados, porque sois conocidos en el amor, justificados, salvados y seréis glorificados. Muy bien, ¿qué nos puede decir Jesús? Pues vamos, yo personalmente voy a hacer una reflexión lo más moderada posible, porque ha tocado un tema que es motivo de discordia en todos los ámbitos cuando se intenta explicar el conocimiento a la divina voluntad. La divina voluntad genera, digamos, a veces pues suspicacias, pues porque se manejan términos que a veces se interpretan de un modo diferente, ¿no? Entonces, voy a comenzar por aclarar cuando el Señor dice aquí, hay de los que dicen que Dios se hizo hombre para hacer que el hombre sea Dios. Cuando hablamos de la divina voluntad, muchas veces se puede entender o interpretar indebidamente, como se ha dicho, que las personas que conocemos o empezamos a conocer la divina voluntad nos creemos más que nadie. ¿Por qué? Porque se ha interpretado esto, ¿no? Se ha interpretado pues que poco menos pues esto, que llegamos a creernos dioses, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es decir, si nos amparamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que es el 260, hablo de memoria, si me equivoco de numeral me disculpa, pero dice que el Hijo de Dios se hizo hombre para dotarnos de la naturaleza divina. El designio, dice, el designio. Hablo de memoria, como les digo. Pero por participación, para que en unidad con el Creador, y no por separado, como a veces se interpreta, seamos Dios en Dios. Es decir, que si participo de la naturaleza divina, como Adán participaba de la naturaleza divina, no es Dios, sino que Dios le da la participación de Dios. Por tanto, es un tema importante, Cecilia, aclarar aquí, porque se suele, digamos, interpretar que vivir la divina voluntad es que el hombre llegue a ser Dios y nada más lejos de la realidad. Llega a relacionarse con Dios y llega a fundirse con Dios, lo que le convierte en co-creador y co-redentor y co-santificador. ¿Por qué? Porque al unirse con el Creador, el hombre pone su humanidad, el Creador pone su naturaleza divina y se produce lo que se produjo cuando nuestro Señor se encarnó. Dios y hombre verdadero. Nosotros somos hombre verdadero y Él es Dios. Pero por participación, al unirnos a Él, concurren las dos voluntades, la humana y la divina. Por tanto, no somos dioses, no. Participamos de la divinidad y por tanto concurrimos con Él y Él con nosotros. Entonces este es un matiz que me parece importantísimo tener en cuenta ahora y siempre para aquellos que empiecen a conocer la divina voluntad y que cuando alguien les pida explicación, pues tengan claro que el propio catecismo nos lo hace saber. Un segundo aspecto es también el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que nos pone como deber, como obligación, que tenemos que repetir en nosotros los misterios y estados de Jesús. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos está diciendo que debemos repetir en nosotros los estados y misterios. Viene al caso de que cuando el Señor nos dice en la página 117, comienza hablando y dice, he tomado carne humana para pasar por vuestra vida humana.
Él tenía que conocer cuáles son las tendencias de la carne. Difícilmente de otro modo podría haberla reparado. Al igual que nosotros, hemos de conocer qué fue lo que él padeció, por qué lo padeció y qué obtuvo, porque de otro modo, si no lo conocemos, difícilmente podremos imitarlo. Por tanto, él se hace hombre, nos lo dice aquí, para conocer nuestras flaquezas. Dice, he tomado carne humana para pasar por vuestra vida humana, de lo contrario, no habría sido posible. ¿Cómo habría podido conocer, guiar y rehacer al hombre? Adán perdido, expulsado de la luz. ¿Cómo habría conocido la lucha contra las tentaciones humanas? Ahora, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que, evidentemente, de forma inversa, ahora nos toca a nosotros conocer lo que Él padeció, nos lo dice en las 24 horas de la Pasión, que para imitarlo hemos de conocerlo. Cuando nos dice el Señor en 24 horas que para poder producir efectos que Él produjo en la Pasión, hemos de unirnos a Él. Hemos unirnos a Él y nos dice con sus mismas intenciones y su voluntad. Para conocer sus intenciones, hemos de saber por qué padeció. Y yo, en ese momento, puedo, con la misma intención de Él, ya unirme a Él y llevarlo a cabo. Aquí nos lo dice que Él no habría podido llevarlo a cabo, o la parte divina, si no se hubiese encarnado. He tomado la carne. A continuación, nos viene a decir que viene a destruir el aguijón infernal. Pero lo que no ha destruido, porque no puede ser destruido, es la naturaleza humana con la voluntad humana. Y ahí está la cuestión de fondo, a mi modo de entender, Cecilia. Dice que mi divinidad ha hecho por medio de mi humanidad. Es decir, la humanidad contiene el aguijón por herencia, que es la concupiscencia, por el pecado de Adán. El Señor nos libera del pecado, pero no nos liberó de la concupiscencia, Cecilia. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque el momento en que seguimos teniendo esa inclinación al pecado, es decir, la concupiscencia, entra en juego la voluntad humana con su libertad. Y aquí el Señor no va a entrar, no entra en la libertad. La libertad es lo que nosotros hemos de empezar a conocer sabiendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros, el fin para el que fuimos creados. Y es para esto mismo, para estar unidos a Él. Por separado, la concupiscencia nos vence. Nos vence, Cecilia, nos vence. Por tanto, por eso necesitamos la en el gracia. conocimiento de la divina voluntad nos dice con claridad que lo que quiere es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad sola es incapaz de doblegar la concupiscencia. Los santos lo hicieron a través de las virtudes con muchísimo esfuerzo, con las tesis, pero no consiguieron el objetivo final, que era vivir en presencia de Dios, es decir, la oración continua, que es lo que la divina voluntad viene a resumir en el fondo. Estar en presencia de Dios, en unidad con Él, siendo conscientes de esto en cada instante. Así es. Yo quisiera evocar, como él habla de esta tercera pasión que viene en las horas de la pasión, las tres pasiones, la pasión de la gloria de Dios, que no ha sido satisfecha, la pasión del amor. Pasión del amor. La del amor, la de la gloria de Dios que no ha sido satisfecha y la pasión de los judíos.
La del pecado y la de los judíos. El pecado de los judíos. Entonces, Sí, aquí como que el Señor vuelve a llevarnos a Getsemaní, a ver esta tripleta. Nosotros la acabamos de ver en en la última hora, así es. en la quinta hora de la pasión. Y el Sí. Señor aquí lo vuelve a decir, que Él ha sufrido todo esto, o sea, reparar la gloria de Dios, reparar la flaqueza humana, reparar el pecado, la falta de correspondencia a la gracia, reparar la debilidad humana. Y aquí el Señor nos da a entender que gracias a que Él sufrió todo esto, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a su pasión, de acceder a su vida, de acceder a su humanidad para fortalecernos en aquello que somos débiles, ¿verdad? Y que Él nos Ujú. está regalando este don inmenso de su humanidad, porque hay dos cosas que me gustaría decir. Primero, él es el perfecto juez, quien nos juzga según la tradición de la iglesia, y así en todos los libros aparece que Él es el juez, es Jesús. Jesús es el juzgador al final de nuestra vida. ¿Sí? El padre no aparece como juzgador, aparece Jesucristo. ¿Y por qué es el juez? Porque Él ha vivido nuestra humanidad, en su humanidad, ha compartido con nosotros nuestra condición, y es el que te puede decir perfectamente y te puede juzgar perfectamente porque lo ha sufrido todo, todas las vidas y todas las muertes, ahora lo entendemos. Por tanto, es el juez, es un juez perfecto, o sea, derivado de su humanidad, tiene la capacidad y la autoridad, que tendría la misma, ¿no? Pero ante nosotros que somos pequeños, de entender que Él es el único que nos puede juzgar con esa justicia y misericordia que van unidas, porque la misericordia es el mayor atributo de Dios, según él mismo lo ha expresado en diferentes manifestaciones, sobre todo a Faustina Kowalska. Me dijo, mi misericordia es el máximo atributo de Dios. Imagínense la bondad de Dios. Por eso se hizo hombre, por misericordia, por amor, ¿verdad? Se hizo hombre. Y la otra cosa que les quería comentar del texto, que es notable, es cómo Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Cómo le revela todo lo que le revela de una manera perfecta, sin libros, con una memoria que guarda una memoria indeleble en su mente, que es capaz de transcribirla después, además, una memoria indeleble. Por eso, la misma escritura dice, y dice Juan Evangelista, que durante el proceso después de la resurrección del Señor, el Señor le reveló muchísimas cosas, y que estas no fueron escritas en los libros, pero lo que les reveló fue extraordinario. Basta un instante para que nosotros pudiéramos escribir miles y miles y miles y miles de tomos de lo que el Señor nos quiere comunicar. Entonces, no, es sin palabras, es en un solo golpe y es con memoria indeleble. Es un don sobrenatural el que le da a ella. De verdad, de verdad. Hay personas en nuestro mundo, videntes, esa es la palabra, que reciben con memoria indeleble mensajes. Yo conozco a algunos que lo reciben de memoria indeleble de un solo golpe y ya cuando lo escriben se les borra. Imagínense ustedes, qué grandeza. Ya otros que les dicta, ¿no? Que les dicta y a manera como de amanuenses, ¿no? Les dicta, como a Luisa, ¿no? Le iba diciendo y ella iba escribiendo. Bueno, pues esto es lo que yo quería aclarar, y sobre todo que Jesús es el justo juez, pero es un juez misericordioso y que su humanidad nos ha enriquecido en todo, para darnos vida y darnos esa plenitud de vida en abundancia. Si supieras quién te pide agua y lo que te puede dar, serías tú la que me pide agua, y yo te daría ríos de agua viva. Eso le dice a la samaritana que fue al pozo. Yo te daría ríos de agua viva, y esa agua viva es el don de su voluntad. Muy bien. Vamos al siguiente Ujú. mensaje. Vamos al siguiente. No, el juicio es ante Jesús. El juicio es ante Jesús, está la Virgen, está tu ángel de la guarda, en el juicio particular. Búscalo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí viene. Entonces, si me pones el siguiente mensaje, Horacio, por favor. Un minuto, un minuto. Bueno, invitarte a que participes con nosotros en este fin de semana.
¿verdad? De postración universal que estamos haciendo, invitando a todas las personas a reparar. Vamos a reparar con una Santa Misa y una adoración eucarística. Vamos dentro de la misma postración, a hablar de las horas de la pasión, para que nos acompañes. Se va a transmitir de 3 a 5 de la tarde el sábado y de 3:30 a 5:30 el domingo. Y el domingo también tenemos la participación de Jesús Ausocúa, que nos va a hacer favor de hablarnos de la reparación, sobre todo de la postración en divina voluntad. Nos va a hablar precisamente de esto que es tan importante. Para que ustedes nos acompañen, acompáñenos, pueden hacerlo en casa, pueden participar siendo organizadores en tu parroquia, aunque sean poquitos, no pasa nada. Y queremos llevar esta iniciativa para que haya un día de la postración universal en todo el mundo. Que todo el mundo reconozca que Dios es Dios y que tiene que pedirle perdón de sus pecados. Creo que el mundo sería distinto si reconocemos nuestros pecados. 7 de agosto de 2020. Ayer viernes fui a Jesús y Él me estaba esperando. Empecé a orar con Él y enseguida me tomó de la mano y me llevó junto a la orilla del Mar Muerto, en el desierto, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras más pequeñas en las cercanías. Hoy no hay más que un desierto rocoso. Y Jesús me dijo: niña mía, esto es lo que el pecado deja visible, la nada. Cuando el hombre en su soberbia quiere desafiar a Dios, su creador, y no escucha y no quiere arrepentirse, llama solo la justicia divina que obra para purificar cada cosa. Yo, cuando vine a la tierra, no he juzgado al mundo, aunque el Padre había puesto todo poder en mis manos. Mi amor aceptó de inmediato la cruz que el Padre me había mostrado, cuando por decreto de la Santísima Trinidad estaba decidido que yo me encarnara y lo ofrecí como rescate de la humanidad. Cruz, cruz, amada cruz, no solo la de madera en la que me crucificaron los romanos, sino la que me dio el Padre, desde la puerta del Edén hasta mi regreso a la tierra, desde el llanto de Adán hasta el del último hombre, hasta el último hombre, todo abraza, todo cubre, y donde la voluntad humana cruza la divina voluntad, he extendido mis brazos para que por medio mío quedara unida a la voluntad del Padre. Donde mis brazos sostuvieron el peso de la voluntad humana, mi cabeza coronada de espinas me proclamó rey del dolor del hombre e hijo del dolor del Padre. Mi cuerpo extendido, dislocado sobre aquel madero vertical, me indicaba como una flecha de puro amor que apuntaba al corazón del Padre. Lo último que se dio fue mi corazón, cuando mi propia sangre lo sofocó. Obedeció santamente la suprema divina voluntad. Después Jesús me mostró una grande balanza, de esas con 2 brazos, como las antiguas. En uno de los 2 platos había una especie de piedra negra, parecía carbón, pero estaba vivo y se movía, palpitaba. En el otro plato había una cruz extendida, pero no solo había una copa llena de agua, una llena de sangre, otra llena de incienso y una vela grande. Y Jesús me explicó que la copa llena de agua contenía las lágrimas de quien sufre por amor a Dios y por amor y sacrificio por el prójimo. La copa llena de sangre representa, ¿sí?, el sacrificio de los mártires del Señor. La copa llena de incienso representa la purificación de la iglesia y la vela encendida representa las oraciones, las súplicas y ofrendas de las almas buenas y dolientes. Jesús me dijo que la gran guerra ha empezado en su tierra y comenzará desde su tierra. Una es la iglesia de Roma y el palacio, y la otra es Israel. Todo esto que te he mostrado, unido a la Santa Cruz, es para continuar el sacrificio de mi vida, en mis elegidos, en mis santos, en los que me aman hasta el fin del mundo. Niña mía, yo busco continuamente corazones en los que poder dormir. Sí, dormir, y hacer dormir muchas almas conmigo. ¿Tú crees que cuando duermo no hago nada? No, no es así. Cuando duermo extiendo mi profundo reposo a todas las criaturas. Doy alivio, descanso. Quien está confundido halla la paz. El que es tentado encuentra la fuerza para luchar. El que se ve en la tristeza y en la agitación encuentra la armonía. El que está en el dolor halla la paz. El que está enfermo encuentra el alivio del sufrimiento. Quien está sin esperanza encuentra la luz que lo guía. Quien ha perdido la fe escucha mi voz que lo conforta y le da valor. Quien no conoce la caridad o la ha dejado apagarse en su corazón, escucha el palpitar de mi corazón misericordioso y se nutre de compasión.
Oh, si todos durmieran conmigo y me dejaran extender mi sueño divino sobre sus vidas, sus almas, sus corazones, se despertarían confortados, renovados, llenos de alegría, de amor y de luz interior que nadie les puede quitar. Basta solo decirme: Jesús, ven y duerme conmigo, quédate a mi lado y descansa conmigo y en mí. ¡Ay, qué precioso! En cambio, cuando yo necesito descansar y esta necesidad mía es muy diferente, entonces vengo a tu corazón o voy al corazón de los míos. Me quedo en lo profundo, en silencio. Me conforta el amor que ese corazón siente por mí y eso me consuela de tanto dolor y de tantas penas, de tantos ultrajes y sacrilegios y de tanta soledad. Ah, niña mía, si tú supieras lo feliz que soy cuando un alma y un corazón me buscan de verdad, me desean y vienen a verme a mi casa y prefieren estar ahí conmigo antes que en cualquier otro lugar para hacer otra cosa, ¿cómo me siento consolado? Has de saber que he elegido las almas y los corazones que deseo para mí. Hay muchos que me aman junto con tantas otras cosas y personas. Otros que quisieran amarme más, pero tienen miedo de que yo les pida sacrificios. Entonces me miran y me aman desde la ventana. Luego están esos hijos que me aman por encima de todo otro amor humano. Y aunque no viven una vida consagrada, yo sé que han escogido ser totalmente míos. Y yo les hablo. Voy a ellos, igual que vengo a ti y hablo contigo. Me quedo contigo. Yo lo prometí a los que me hubieran amado y acogido, porque quien posee al Hijo, posee y ama al Padre, y nosotros nos dirigiremos a esa alma, la visitaremos, nos detendremos para estar con ella, nos daremos a conocer, cenaremos con ella. ¿Te acuerdas, niña mía, cuando le dije al Padre que deseaba que los apóstoles y los que vendrían a mí por medio de ellos estuvieran donde yo habría estado, donde estaba ya y dónde? Yo deseo que estéis en el amor del Espíritu Santo, que es la unión perfecta, indivisible, constante del Padre y yo. Por tanto, yo estoy en este amor sublime y eterno que procede del Padre. Entra en el Hijo, procede del Hijo y entra al Padre. Es un don tangible, tan grande, tan real, tan profundo y sublime que es persona. Identidad vive en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. He aquí a la Santísima Trinidad, pero es en el amor de ella donde deseo que podáis estar vosotros. No es un sentimiento como vosotros podéis entender humanamente. Este amor es persona, es lugar, es dimensión, no tiene tiempo. Crea siempre, mantiene todo y da vida a los huesos secos, porque es vida eterna. Niña mía, quiero que reces el rosario de la llama de amor del corazón inmaculado de mi madre. Dilo también a tus otros hermanos. Os bendigo y estaré a vuestro lado cuando recéis esta oración tan querida al corazón de mi madre. Muy bien. Pues Cecilia, Qué precioso, ¿verdad? Qué mensajazo, qué mensajazo. a mi modo de entender veo tres mensajes y la verdad es que tienen enjundia los tres, ¿no? Sí. El primero que me gustaría resaltar es que nos explica con la sencillez del Señor que para entrar en la divina voluntad es de una sencillez asombrosa. Lo dice aquí en una frase palmaria que he subrayado aquí, cuando dice, basta, página 119, dice, oh, si todos durmieran conmigo. Dice, basta solo decirme, Jesús, ven y duerme conmigo. Descansa conmigo. Quédate a mi lado y desde mí. ¿Es esto dar vida a la divina voluntad? Que tantas veces nos preguntan, que tantas veces intentamos responder tan pronto el Señor nos ilumina para hacerlo más fácil, ¿verdad? Pero es que Él lo acaba de decir aquí, basta solo decirme, Jesús, ven y duerme conmigo, quédate a mi lado y descansa conmigo en mí. Ahí está el matiz. Todos desde muy pequeñitos hemos hecho la oración para dormir. Igual que el buenos días Jesús, buenos días María, te ofrezco o sea, todos los actos de este día.
Esa era la oración de mí hacia Él. Ahora lo del don de dones, de la divina voluntad, es que quiere hacer todo conmigo. y Él, conmigo, en unidad. Entonces aquí nos lo dice en una frase de la simplicidad del Señor. Basta solo decirme, ven y duerme conmigo, quédate a mi lado y descansa conmigo. O sea, es de tal simplicidad, de tal sencillez, que si esto lo hacemos con todo, llamarlo para decirle que esté, que obre conmigo. Luego hace una distinción clara entre los distintos tipos de alma. Antes en el párrafo le dice, yo busco continuamente corazones en los que poder dormir. Sí, dormir y hacer dormir muchas almas conmigo. Está hablando la divina voluntad. Cuando nos dan a conocer la divina voluntad, nos dice el Señor que al unirnos a Él, como Él es todo y en Él no hay tiempo, al unirnos con Él, todo lo que hacemos en unidad con Él se extiende al universo. Y aquí Él lo matiza, dice, busco continuamente corazones en los que poder dormir. Descansar. Sí, dormir. Y hacer dormir muchas almas conmigo. Es decir, que con que yo llame al Señor para que duerma conmigo y en mí, y yo en Él, y se produzca esa fusión, están durmiendo junto a nosotros todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Ay, perdón, permítame decirle algo muy importante que acabo de descubrir. Dígame. El tiempo de sueño es un tiempo largo, ¿eh? Porque por lo menos Claro. son 5, 6, 7, 8 horas. Sí. Entonces, lo que él nos está diciendo Vida divina. es vivir en vida divina el sueño sin que intervenga nuestra voluntad. Así es. Y entonces estamos reparando un montón de cosas. Es el periodo más fértil, porque no nos salimos. Ya no son actos hechos en la divina voluntad. Es vida divina durante todo el periodo del sueño. ¡Guau! Y nos va acostumbrando. ¡Guau! Nos va acostumbrando durante todo ese tiempo a que el alma empiece a emparentarse con el Creador. Y cuando nos despertamos, de ahí lo que hablábamos hace unos días, de que aquel que se despierta pensando en la divina voluntad se despierta en oración. ¿Por qué? Porque se acostó en oración. ¡Wow! Es precioso. Es precioso. Y ya no puedes meter tu voluntad porque estás descansando. Y ahí dice todos los beneficios de descansar cuando él descansa. La mente, la voluntad humana, cuando hay sueño por medio, ya no interviene. Por tanto, no hay obstrucción al Señor. El Señor ya obra libremente en el alma. Por eso, cuando preguntan unas personas, bueno, pero ¿cómo puede ser despertarse en oración? Pues porque te acuestas en oración en unidad con el Señor. Está Y la increíble. voluntad humana desaparece. Y al amanecer, pues te despiertas en oración. Y en divina voluntad. En Y ya divina hiciste el voluntad. ejercicio de 4, 5, 6, 7, 8 horas continuas. Exacto. ¿Con qué simplicidad el Señor? Basta solo decirme, Jesús, ven y duerme conmigo, quédate a mi lado y descansa conmigo en mí. Ese es el hecho diferencial. A partir de ese momento nos va a ir acostumbrando a su presencia y vamos a ver cómo vamos a empezar levantándonos orando. Está increíble. Me parece que es cada vez el Señor nos sorprende más. Le digo la verdad, usted sabe perfectamente, Cecilia, honestamente, que nosotros no hemos leído esto antes de este programa. No, nada, vamos leyendo conforme va pasando. Va pasando e incluso muchos días pues no nos acordamos ni dónde nos quedamos. Entonces, hoy el Señor nos está con 4 frases dando una clave fundamental. Y tanto que usted nos ha hablado de la experiencia. La experiencia. La experiencia.
o sea, experimentar la divina voluntad. Y yo creo que no hay algo más sencillo para experimentar la divina voluntad que esto, que en tu sueño, Sí, en tu porque cansancio. es un acto preventivo indeleble durante todo el sueño porque la voluntad humana no interviene. ¡Wow! Y aquí No dice algo interfiere, hermoso, Rosalina, no más pesadillas o insomnio. no interfiere. Y si te da insomnio, vas a estar tan descansado porque te quiere pedir algo. Te quiere que medites su pasión, porque él ha dicho que quiere que meditemos su pasión en las horas de la noche, porque son las horas de más pecado, además, dicho sea de paso. Entonces te dará descanso, descanso muy grande. Yo he experimentado algo, Jesús, que no sé si a usted le ha pasado, que hay noches que son muy largas y noches muy cortas. Yo le puedo compartir mis experiencias que, que son variopintas y cuando el Señor despierta una hora intempestiva, quiere atención. Entonces entro en oración, me despierta en oración, por supuesto, y entonces empiezo a unirme ya de este proceso en oración continua con Él, girando Sí, con Él, porque entiendo que eso es lo que está pidiendo. Y le digo, en breve me quedo dormido sin darme cuenta. Y el Señor sigue orando, porque cuando vuelvo a despertarme, reinicio o sea, me despierto con la oración con la que me dormí. Es curioso. Entonces, Él ha seguido orando en mí y cuando me he despertado de nuevo, me despierto con la misma oración con la que me acosté. Esa es la wow, experiencia que yo experimento, pero lo hago prácticamente eso es diario, Cecilia, continuamente. ¿Eh? No me acuerdo de una vez, eso es algo ya habitual. wow. Me parece increíble que podamos aprovechar el sueño para vivir en divina voluntad. Y Que le sería, damos, o sea, qué hermoso, qué regalo tan grande. Además de todo, que los actos vividos en divina voluntad, los actos que nosotros vivimos en divina voluntad, tenemos un regalo inmenso en esos actos. pero es que Una, fíjese que es que lo que está diciendo es que así todos, a través de mí, de usted, de quien lo hagamos de este modo, contribuimos a que todos duerman y que Él duerma en el Señor. Estamos extendiendo los efectos no solo a nosotros, sino a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. a toda la familia humana. A toda la familia humana. O sea, esa es la grandeza de la vida en la divina voluntad, que los efectos, mire, vuelvo a repetir aquí, aunque parezca pesado, pero yo creo que es interesante nuevamente. Dice el No, Señor, no, yo busco continuamente corazones en los que poder dormir. Sí, dormir. Y hacer dormir muchas almas conmigo. Es decir, estamos en reparación continua a través del sueño en el Señor. Porque está trayendo a muchas más almas que le están dando descanso al Señor. interesante. Y si le están dando descanso, su abandono, se siente acompañado. Busco almas en quien descansar, dice, en quien descansar y que me hagan compañía. Entonces, en el sueño estamos reparando la soledad del Señor y el sufrimiento del Señor a través del descanso. En mí y en muchas más almas. Hace dormir muchas almas conmigo. Y fíjese lo que dice después. Como es tan rico y el Señor va dando luz y va dando cosas que antes no veíamos. Dice, ¿tú crees que cuando duermo no hago nada? No, no es así. Eso es muy importante. Cuando duermo, extiendo mi profundo reposo a todas las criaturas. Doy alivio, descanso. O sea, Y entonces cuando cuando se nosotros, durmió en la barca, lo que dio es a todo la, ¿cómo se llama? La familia humana el descanso.
Exacto. Le regaló el descanso. Precioso. Entonces, ¿tú crees que cuando duermo no hago nada? No es así. Cuando duermo, extiendo mi profundo reposo a todas las criaturas. Doy alivio y descanso. Pero cuando un alma se predispone a dar al Señor en unidad su sueño. Qué grandeza. Imaginemos la responsabilidad que tenemos. No lo hagamos para nosotros, hagámoslo para que se extienda a la familia humana. ¿Cuántas personas reparan sin saberlo y cuántas personas descansan a través de las personas que dan unidad de vida a la divina voluntad? ¿Y cómo a través de tu descanso tú puedes dar descanso a todos los demás? Estás descansando en Jesús y le estás llevando a la familia humana toda la preocupación, porque muchas personas si no duermen se enferman, porque no descansan y te produce muchas enfermedades, dicho sea de paso, además del ¿Qué te estrés. dice? El Señor dice, si todos durmieran conmigo, y me dejaran extender mi sueño divino sobre sus vidas, sus almas, sus corazones, se despertarían confortados, renovados, llenos de alegría, de amor y de luz interior que nadie les puede quitar. Basta solo decirme, Jesús, ven y duerme conmigo, Hijo, quédate a mi lado y descansa conmigo en mí. qué precioso, la verdad. Bueno, y el siguiente, Cecilia, retazo que a mi modo de ver también es muy importante, es que él distingue que hay distintos tipos de almas. Para que no nos llevemos a engaño y nos demos cuenta de aquello que le dice a Luisa, aquí lo dice todavía con más simplicidad. A Luisa le dice que lo único que quiere de la criatura es el deseo y que se disponga, ¿no? Que esté abierta a recibir, ¿no? Y él dice, yo a partir de ahí me ocupo de todo. Es algo entre el alma y yo. No hay maestros. Entonces, cuando la criatura se dispone, nos disponemos, y empieza el Señor a obrar, dice el Señor que el único que conoce el alma es Él. Que cada alma tiene un nivel evolutivo, que cada alma tiene su momento, que cada alma tiene una capacidad de percepción singular en cada instante. Así es. Por tanto, que no caigamos en la trampa, todos, de cuando una persona entiende más y otra menos, no se crea nadie más que nadie, ni nadie menos que nadie, porque quien tiene más es porque el Señor se lo ha querido dar hasta ese momento, pero puede dejar de dárselo. Igual que al que no le ha dado, cuando se lo dé, le puede dar todo junto que aquel otro aprendió en 10 años. Sí. Por tanto, quedémonos con esto, que nadie diga es que no entiendo nada, cada vez que oigo la divina voluntad, pues sí, me gustaría, pero no entiendo. No se preocupen. Y quien crea que sabe mucho, que tenga cuidado, que se acuerde de Pedro. Que se acuerde de Pedro, que iba a hacer todo lo posible porque al Señor no le hiciera nada y luego le traicionó 3 veces. Entonces, diga. Nada más quería Diga. yo decirle que le preguntan aquí que quieren conseguir los libros de cielo allá en España, que le Sí. escriban a su correo, si nos da su correo, Jesús. Sí, les digo un correo. Greparación. Basílica @gmail.com. A ver si nos lo ponen ahí en un cintillo. Luego ¿Qué lo pone usted reparación? ahí abajo, pues. Sí, que nos lo pongan los muchachos. Greparación @gmail.com, ¿no? Greparación. Greparación. Basílica. Basílica, sí, Ajá. @gmail.com. Y también los pueden comprar en www.tercerfiat.com. También los libros de cielo. www.tercerfiat.com. El de reparación es para Europa. Desde España para Europa. Sí.
Luego ya para toda Hispanoamérica entran ustedes en el tercer fiat y el doctor Tomasini tiene ahí perfectamente definido en cada país el contacto que ustedes pueden Sí, contactar para que les sí, faciliten los libros. perfectamente, perfectamente. Bien, estábamos diciendo que tanto el que no entiende como el que cree que entiende mucho, ambos dos están recibiendo lo que va en proporción a lo que el Señor considera que han de recibir en el alma en ese momento. Y aquí el Señor nos dice, describe varios escenarios, describe que hay distintos tipos de almas. Dice que los que le aman por encima de todo, paso entre líneas, dice, has de saber que he elegido las almas y los corazones que deseo para mí. Esto es importantísimo. Sí. Él ha elegido. Cuando nos dice el Evangelio, no sois vosotros lo que me habéis elegido a mí, yo he sido quien os ha elegido a vosotros. Nos lo dice el Señor en el Evangelio y aquí nos lo dice nuevamente, ¿no? Dice, yo he elegido a las almas y los corazones que deseo para mí. Dice, hay muchos que me aman junto con tantas otras cosas y personas. Es decir, le damos algo de tiempo al Señor, pero no dejamos de tener la mente en el mundo. No. Es un tipo de almas que describe el Señor, ¿no? Sí. Dice, otros que quisieran amarme más, pero tienen miedo de que yo les pida sacrificios. O sea, no acabamos de dar el paso. Nos limitamos. Dice, y entonces me miran y me aman desde la ventana, como aquel que observa el campo, pero no baja al campo. Dice, están estos hijos que me aman por encima de todo, de cualquier otro amor humano, y aunque no viven una vida consagrada, yo sé que han escogido ser totalmente míos. Estos son las almas que desean vivir en la divina voluntad. Precioso. Y permítame que lo afirme, no es una interpretación, es una afirmación, Cecilia. Sí. Y es una afirmación porque vivir la divina voluntad es renunciar a la propia voluntad y que el Señor tome posición en ella. No es anular mi voluntad, no la anula, porque con mi voluntad muevo a Dios cuando obra conmigo. Muevo al mismo Dios con la voluntad, pero es para eso. Pero no decide mi voluntad, como dice el Señor cuando Él estaba entre nosotros, Él subsumía su voluntad humana a la divinidad, a la voluntad divina. Siempre voluntad humana obediente a la divina. Entonces dice, los que me aman por encima de todo, de otro amor humano, y aunque no vivan una vida consagrada, yo sé que han escogido ser totalmente míos. Estas son las almas que viven en la vivida voluntad. Dice, y yo les hablo, voy a ellos, igual que vengo a ti y hablo contigo, me quedo contigo. Ah, qué precioso. Yo lo prometí, que a los que me hubieran amado y acogido, porque quien posee al Hijo posee y ama al Padre y a nosotros, nos dirigiremos a ese alma, la visitaremos, nos detendremos para estar con ella y nos daremos a conocer y cenaremos con ella. Es decir, vivir en unidad con el Creador. Esa es la vida en la divina voluntad. Nos pone el ejemplo de la noche para hacernos fácil esa vida divina continua sin que la mente interceda. Y luego empieza el día y ahí entra en juego nuestra voluntad humana. Sí, Nos acaba diciendo, perdón. Lo que me gusta es que Él está dándote, o sea, todo lo que te puede pasar espiritualmente. A través de este nivel de las almas o los diferentes tipos de almas, te está diciendo tu enfermedad. ¿Qué enfermedad tienes espiritualmente para no entregarte a Él? ¿No? ¿Quién es O el quién? mundo, o el miedo, o los afectos humanos, ¿no? Te están, ¿no? Está describiendo los distintos tipos de alma y ahí cada uno nos identificaremos. Si somos honestos con nosotros mismos, Cecilia,
nos identificaremos dónde está el alma que el Señor está escribiendo. Y eso ya es muy libre de cada uno. Y acaba el último retazo que había, que es nuclear también, porque voy a intentar ser muy breve y muy suave con lo que voy a decir aquí. Dice: niña mía, quiero que reces el rosario de la llama de amor del corazón inmaculado de mi madre. Yo no sé Dilo si también. sepa, si conozca usted cuál es el rosario de la llama de amor, nada más agrega una frase en el Ave María. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. O sea, dice, Dilo también que la gente sepa. Ujú. a tus otros hermanos. Entonces podemos preguntarnos todos, ¿le está diciendo el Señor a la niña que rece el rosario de las llamas de amor del corazón inmaculado de mi madre? Por supuesto. En el camino hasta llegar a fundirnos con el Creador, hemos de pasar por ese proceso. Nos han enseñado en la escuela a rezar. Nos han enseñado en la escuela y en las catequesis de nuestra parroquia las distintas devociones. Nos han ido creando durante ese proceso, ese periodo, el modo de estar con la atención en el Señor. Cuando tengo la intención de rezar, estoy queriendo agradar a Dios. Por tanto, me están adiestrando con una pedagogía impecable, me están empezando a mostrar que orar es hablar con Dios. Claro. Entonces no podemos llegar a un grado de ingeniería en una semana. Hemos de invertir, no sé allá, pero aquí son 7 años, 8. Es decir, no podemos llegar a obtener un título de abogado, de ingeniero, de cualquier grado, ¿no? O de un gran orfebre, ¿no? A dominar cualquier oficio, cual fuere, un gran mecánico, sin la experiencia de los años. Uno entró a un taller de aprendiz, comenzó a limpiar motores, a limpiar el suelo del taller, hasta que llegó a ser un maestro de taller. Y tuvo que pasar por todo el proceso para llegar a ser un maestro. Por eso tiene criterio, porque conoce todo el proceso. Y por eso puede corregir, porque pasó por ese proceso. Por tanto, que no nos llame la atención que el Señor aquí acaba diciendo: niña mía, quiero que reces el rosario, porque esta alma niña no conoce la divina voluntad en ese momento. Empieza a darla a conocer con retazos a través de ella. Pero ella, el alma niña, no conoce la divina voluntad. Esto nos lo ha dado a conocer el propio Padre, casi se me escapa el nombre de él, el propio Padre, cuando le pedimos, Cecilia, acuérdese, el consentimiento escrito para poder hacer esta difusión. Me lo dijo, lo tengo escrito en el correo electrónico, cualquier día de estos, pues entro y lo leo textualmente. Pero cuando usted quiera, porque eso les va a dar más posibilidades, y eso quiere decir que el Señor la está entrenando, ¿no? O sea, todo lo que le dice es un entrenamiento, y nosotros podemos que sea un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento, y podemos asumir lo que le va diciendo para ir experimentando, porque la va llevando por grados, poco a poco la ha ido llevando por grados, ¿no? Exacto, por eso cuando al final el Señor, o sea, empieza hablando de cómo quiere, que le gustaría que durmiéramos con él, empieza distinguiendo las almas. Cuando ahora acaba, dice: niña mía, quiero que reces el rosario de la llama de amor, muchos se preguntarán, pero esto es una contradicción. Pues no, no lo es. No lo es. Este alma niña, en ese momento, no tenía el conocimiento de la divina voluntad y la está pidiendo lo que ella le toca hacer en ese momento. Y esto es muy importante, para que nadie pueda juzgar a nadie y nadie pueda decir quién lo hace bien, quién lo hace mal. Cada uno hace hasta donde llega. Cada uno hace de lo que es capaz. Cada uno hace aquello de lo que la luz del Señor le ha dado para conocer. Claro. Entonces, que nadie diga: no, es que yo, es que tú. No, no, cada uno lo suyo. Así es. Dígame. Solamente nos preguntan que qué estamos leyendo. Aquí un hermano nuestro
Pues que Enrique nos pregunta, estamos leyendo unas revelaciones de Jesús a una señora que se llama el alma niña, ¿verdad? Usted las va a encontrar, así búsquelas, Revelaciones de Jesús a un alma niña en www.mundocatólico.tv, ¿verdad? Y tiene dos libros, que son los que nosotros estamos, o dos libros cortos, vamos a decirlo así. Una que se llama Desahogos de amor y de dolor, y el otro que se llama Viajes con Jesús en el espacio y en el tiempo. Y el tercero, que nosotros a mí ya me lo hicieron llegar, pero no lo estamos hablando abiertamente, son aparentemente, y me falta leer un poco más, revelaciones que hace Jesús sobre oraciones y específicamente sobre su pasión a el alma niña. Pero bueno, se lo dejo para que usted, si quiere bajarlas, las baje. Punto. Ya es todo, para que no haya confusión. No es el libro de cielo, no es el libro de cielo. No, el libro de cielo lo pueden encontrar en tercerfiat.com. Quien lo quiera bajar, ahí lo tienen gratuitamente. Le quiero mandar también en Europa con usted, denos otra vez su correo. Perdóneme, Jesús, que lo estoy interrumpiendo, pero es que no quiero dejar a las personas que se quedan sin saber. ¿Sí? Podrían ponerlo quizás a ver debajo. si me puede ayudar aquí, Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Pues no sé, nos puedes poner el correo del Jesús Ausocúa. ¿Sí? El de reparación, ¿qué es? Greparación. .basilica@gmail.com. greparación.basilica@gmail.com. Un minuto, ahorita no lo pone. Ok, muy bien, Jesús. Quería mandarle un abrazo desde aquí, desde España y desde Mundo Católico al padre Jorge, que está en este momento en línea con nosotros aquí. Está en Panamá y me dice: los estoy viendo, Jesús, ven a dormir conmigo. Bendito sea el Señor. Padre, muchísimas gracias por este mensaje que está viendo usted, y siendo un consagrado tiene todavía muchísimo más mérito, ¿no? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y qué mensajazos nos tocaron el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Sí. Una pedagogía. Mira, se está riendo el padre Manu, jajajaja, ahora. Yo quería hacer una digamos, síntesis de esto, ¿no? Cuando ha habido una persona que ha hecho un comentario de algo que dice haber dicho el doctor. Dice Vicky en García, con el debido respeto, dice: pero el doctor Tomasini dice que la única voluntad humana que debemos poner es hacer la voluntad de Dios, ninguna más. Bueno, digamos que yo le voy a decir lo que yo entiendo que dice el doctor Tomasini. Nosotros no tenemos que hacer la voluntad de Dios. No, nosotros tenemos que unir nuestra voluntad a la de Dios para obrar en unidad con Él. Es decir, para lo único que deberíamos utilizar nuestra libertad es para que nuestra voluntad, que es quien decide lo que hacer, la única decisión que ha de tomar es unirse a la voluntad de Dios para que Dios obre a través de mí. Los santos, hasta antes de conocer la divina voluntad, hacían la voluntad de Dios, obedeciendo los 10 mandamientos. Pero lo hacían con su esfuerzo, cada uno con su carisma. San Francisco, la pobreza. Entonces, ellos hicieron la voluntad de Dios. Lo que Dios nos pide con el conocimiento de la divina voluntad es que le permitamos a Él que participe en nuestros actos y que nos unamos con Él para poder obrar en unidad con Él. Unirnos a la voluntad divina y que se produzca, como dice el Señor, un intercambio de vida, que eso es la divina voluntad. Yo pongo mi humanidad, la que ya no tiene el Señor porque está glorificada, y el Señor pone su divinidad. Y en ese momento, nuestro Señor recobra la naturaleza divina, que ya la tiene, y la humana
que ahora está glorificada. La humana es la que yo le pongo, que viene con mi voluntad, y Él viene con su divinidad, con todo lo que Él es. Esa unidad es la que el Señor le facilita seguir haciendo lo mismo que Él hacía. Y le voy a hacer aquí una mención para terminar, si Cecilia me lo permite. Sí, sin problema. Nomás Cecilia, dice María, por favor, Ceci, ¿dónde empiezo a entender la divina voluntad? Yo haría dos cosas, María. Si quieres empezar, empieza por el primer libro de cielo, el primero número, el primer cuaderno. Vete por orden. Yo no me saltaría nada. A mí no me gusta saltarme nada porque después ya no entiendo nada, ¿no? Entonces empieza así, poquito a poquito, lo vas entendiendo y léete el alma niña. Tiene cosas padrísimas de la divina voluntad muy prácticas. Entonces haría eso. María, a ver si puedes. Vete, baja el primer cuaderno del libro del cielo, o el primer volumen que tiene del 1 al 4, algo así. Entonces tú vas leyendo poquito a poquito, hasta que ya te vayas hasta el 36. Pero no te quieras empezar el del 11. Yo, si no supiera nada y que me falta mucho, empiezo por el principio siempre. O sea, porque a la mitad, como que se queda uno a la mitad. Le falta uno muchos fundamentos. Mire, en el volumen 11, el 29 de septiembre de 1912, le dice el Señor a Luisa Picarreta que el que está en su voluntad, no el que hace su voluntad, el que está en su voluntad, dice, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque yo lo quiero, no hace falta que disponga de sus intenciones. Estando en mi voluntad, cuando obra, reza, sufre, yo mismo dispongo todo eso como más me gusta. Qué hermoso. Y las horas Vemos de la pasión, María, las horas de la pasión. Perdón, nada más para que sepa, las horas de la pasión y la reina del cielo y el reino de la divina voluntad. Con eso que empieces ya. Bueno, las horas de la pasión, si empiezas por las horas de la pasión es más fácil. Ya, perdón. Dice el Señor, ¿me gusta la reparación? Lo pongo como reparación. Es ¿Me precioso. gusta que sea amor? Lo tomo como amor. Dice, siendo yo el dueño, hago lo que quiero. No es así para quien no está en mi voluntad, no está en mi voluntad. No nos pide que hagamos su voluntad, sino que estemos en su voluntad. Que estemos en su voluntad, en unidad con Él. Siendo yo el dueño, hago lo que quiero. No es así para quien no está en mi voluntad. Ellos son los que disponen y yo dependo de lo que quieren. Volumen 11, 29 de septiembre de 1912, para quien lo quiera volver a leer, porque es nuclear. ¿Pero qué número es? ¿Qué número es, además de la fecha? Es el volumen 11. Sí, pero tiene un número, tiene además un número. No dice el número. Ok, volumen 11 del 29 de septiembre de 1912. De 1912. Muy bien. Lo dice el Señor diciendo, quien ora en la divina voluntad no necesita poner intenciones propias. De modo que no es hacer la voluntad de Dios, es unir mi voluntad a la de Dios y que la voluntad de Dios sea quien gobierne, como hacía Jesús cuando estuvo encarnado. La voluntad divina estaba dirigiendo y la voluntad humana del Señor se subsumía, se sometía, obedecía a la voluntad divina. Esto es lo que nos pide a nosotros. Y nos pide que Karen que le digamos que explique qué es unir mi voluntad, es simplemente decirle al Señor, toma mi voluntad y haz conmigo lo que tú quieras. Toma mi voluntad, yo te la entrego por completo en cada día, porque es de cada día, te la entrego para que tú obres en mí, con tu voluntad. Lo que dice Jesús, participa en mis actos y úneme a tu divina voluntad. Participa en mis actos, sé tú quien los haga. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, que todos vamos a entender. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, pues es porque hemos tomado una decisión. Entonces, imaginemos que yo ahora tengo necesidad de beber agua. Si ahora en este momento pienso, tengo sed,
automáticamente me dirijo a coger la botella de agua que tengo aquí y el vaso, a llenarlo y a beberlo. Todas las decisiones las ha tomado mi voluntad. Ahora vamos a ver qué diferencia hay si yo quiero hacer lo mismo en la divina voluntad. Tengo sed y yo digo, Señor, vamos a beber agua. Porque ya no tengo sed, tenemos sed. ¿Por qué? Porque le he dado participación en mi vida al Señor. Y entonces cuando me viene a la mente sed, yo digo, tenemos sed, vamos a beber agua. Al darle participación al Señor en esa decisión y en la ejecución de esa decisión, ahora voy a tomar el vaso, vamos a tomar el vaso, vamos a tomar la botella de agua, vamos a servir el agua y vamos a beber el agua. ¿Qué ha ocurrido? Que he antepuesto la voluntad de Dios, la voluntad divina, o la divina voluntad, a la mía. ¿Por qué? Porque he contado con Él para hacer algo. Y si he contado con Él es porque le he dado prioridad a su voluntad respecto de la mía. Creo que es un ejemplo simple, que si lo llevamos a cabo en todo lo que hagamos, nos daremos cuenta de que, según dice Jesús, si tu intención ha sido que yo obre en lo que vamos a hacer, participando, y tú estarás en unidad con mi acto, hecho en ti. Si por el contrario hablo en primera persona, no estoy contando con él. Vamos a hablar, vamos a dormir, vamos a caminar, es decir, empecemos a contar con él en todo. Muy importante, muy importante. Y si contamos con él, es que le estamos diciendo, Señor, vamos a hacer esto. Y el Señor le dice a Luisa, aunque no te acuerdes de mí el resto del día, yo lo hago, salvo en el pecado. Cuando hay pecado, no voy a llamar al Señor para que peque. Claro. Por supuesto que Ni no. va a entrar tampoco. Exacto. Por eso se peca menos cuando se empiezan a dar pasos en la divina voluntad. Por eso. Porque ya lo empieza a abarcar todo, ¿no? Empieza a entrar en ti. Aumenta la presencia de Dios en la criatura y ve el pecado de lejos. Usted preguntaba el otro día cuando hizo la entrevista esta sobre la experiencia, ¿no? ¿En qué ha cambiado la vida? Pues una de ellas es esa, es que ves venir el pecado de lejos. ¿Lo ves venir? Sí, la verdad es una realidad, eso es real, es real, es real. Es real porque ya Jesús ya no. Y cuando tú te vas a salir, Él te hace saber que te vas a salir. Primero te advierte, te vas a salir. Tú lo haces, ya sabes que te saliste. Tienes que regresar. Y notas además que no está. Sí. Porque en la pedagogía de Dios, ¿no? Pues nos va acostumbrando a su presencia, ¿no? Que es la voluntad concurrente que él llama, ¿no? Claro, cuando me va acostumbrando a que en el alma yo no lo veo, pero lo vas sintiendo. ¿Qué vas sintiendo? Pues que vives más alegre. ¿Tienes menos problemas? ¿Qué va? Tienes más problemas incluso, porque ya está el enemigo intentando complicar toda la vida con el entorno. No se preocupen, que ya va a conseguir poco directamente con ustedes, pero ya en el entorno va a intentar pues que la gente juzgue de mala manera y además personas con buenas intenciones, ¿eh? Personas que intenten complicarte la vida cuando son buenas personas, sin embargo caen en la trampa, ¿verdad? Caemos todos, ¿eh? Entonces hay un momento en que uno se da cuenta de que es más feliz sin motivo aparente. No se ha tenido que producir nada en el exterior para que te levantes contento, para que estés contento todo el día. Esa felicidad y luego esa claridad de ver las cosas muy rápido, ¿no? Pues son efectos que uno va viendo, cómo va cambiando la vida por una mayor presencia de Dios en nosotros. Y claro, cuando Él se aparta, te das cuenta. Yo lo percibo muy bien, por ejemplo, Cecilia, es un tema que se me olvidó el otro día, con muchas cosas, y es que con las tentaciones, ¿no? Hay días que te das cuenta que el Señor se ha apartado.
como le decía a Luisa, no, Señor, se pone Luisa muy, muy, muy nerviosa y se pone a decirle al Señor, ¿por qué me has dejado, me has abandonado? Y el Señor le dice, no, 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 nunca te abandono. Lo que hago es apartarme para que te des cuenta de cuándo es mi presencia más intensa y cuándo no. Cierto, Y he de dejarte sola para que distingas. Entonces nos va acostumbrando y hay temporadas, Cecilia, que está uno encantado porque no hay tentaciones, porque las que vienen las ves de lejos, dices, qué maravilla. Pero hay un día en el que y empieza... además te agarra desprevenido. Exacto. Te pilla desprevenido y entonces, a través de terceros o a uno mismo, de repente se despiertan tentaciones Y te dan ganas de ahorcar a todos. Te dan y ganas de ahorcar a todos. te das cuenta que no está, o que, bueno, que no está, te das cuenta que él te ha dicho, válete, como le dijo a Pablo, ¿no? Mi gracia te vale, ¿no? Cuando le dice lo del pincho en la carne, ¿no? Entonces, vas dando cuenta que hay temporaditas en las que te dejas solas con la tentación para que tú experimentes la tentación. Hoy leí una lectura muy interesante sobre la tentación en el libro 278, viendo el tema de postraciones, en el que dice que esas torturas, que son las tentaciones, cuando le ofrecemos las tentaciones, dice que el Señor siente tanta reparación, porque claro, Cecilia, si yo tengo una tentación y me doy cuenta de que estoy siendo tentado, la combato y se la Y la ofrezco al vence. Señor, al ofrecérsela al Señor, primero, le he reparado porque eso en lo que habría caído le habría al Señor hecho daño. Por tanto, al no caer, ya le he reparado el dolor que le habría originado yo. Le he servido de paragolpes. Y cuando lo haces en unidad con Él, en la divina voluntad, ese efecto se está extendiendo a la familia humana, que es lo grande. Entonces, es simple, pero hemos de tener constancia. Perseverar. Perseverar. Paciencia, y paciencia con uno mismo y con los demás. Porque hay unos que entienden rapidísimo y van como si fueran en autopista. Y hay Sí, otros pero que eso tenemos que estar para, pidiendo ride, subimos un coche, nos bajamos de ese coche y nos bajan y otra vez tenemos que volver a empezar. Sí, pero Así. ese coche tan veloz en un momento se puede estropear Claro. por mucho tiempo y ocurrir lo de la fábula, no sé, allá en México. Aquí en España hay una fábula muy interesante, que es la de la tortuga y la liebre, Sí. que salieron las dos a Al una mismo carrera tiempo. Ajá. al mismo tiempo y la liebre, a la velocidad que va, llegó un momento que dijo, voy sobrada, y se tumbó a una siesta. Y la tortuga no paró, fue constante, muy lento, y cuando se despertó la liebre, vio que la tortuga estaba ya cruzando la línea de la meta, ¿no? Pues esto es lo mismo, que nadie crea que sabe mucho y que nadie piense que no aprende nada. Porque el único que al alma para que comprendas el Señor. Y en función de la disposición del alma, el Señor va dando más, menos o lo que cada uno necesita. Y hay almas que están bien dispuestas, pero que hay un momento en el que caemos, me incluyo, en la trampa de creer que sabemos. Y un día el Señor te sorprende y dice, no sabes nada. A Luisa le dijo Cecilia, y aquí acabo, ¿no? Dice, en el libro creo, me perdona si me equivoco, pero yo creo que era el libro 29, le dice a Luisa, ahora me he dado cuenta que no has entendido nada. Imagínese En el usted. 19, pobre. No, en el 29, 27 o Por eso el 29. 29. Ya le quedan bien poquitos. Pensé que el No, 19. eran 20 y muchos, ¿eh? No quiero, bueno, Pero si acabando es ya los 29, ¿qué le queda para el 36? Le quedaban 7 libros, o sea, 7 cuadernos. Ya estaba súper avanzada, supuestamente. habiéndolo escribido ella, habiéndolo escrito ella y habiendo estado ella postrada solamente con la mente en el Señor y habiendo estado haciendo giros, imagínense, y le dice el Señor en el libro veintitantos, le dice, ahora veo que no has comprendido nada. Así que imagínense nosotros, ¿no? Entonces, mucho ánimo a todos los hermanos, hermanas. Están El contentísimos. Señor, lo único que va a ver en nosotros
es qué disposición firme, inequívoca. Es decir, si yo, hay una cosa aquí que me he saltado, decirle cuando habla el Señor de la cruz, aquí, y viene, yo creo que me lo acaba de recordar él. Dice, lo encuentro en estas lecturas. Habla el Señor de la cruz y dice que el modo de seguirlo es tomando la parte que me pertenece de sufrimiento que él no reparó porque el Padre Eterno no le permitió pagar por todo. Y que nosotros tenemos una parte de la cruz. Mira, aquí está. En la página 119 al principio dice, todo esto te he mostrado unido a la Santa Cruz. Dice, es para continuar el sacrificio de mi vida en mis elegidos, en mis santos y en los que me aman hasta el fin del mundo. Y luego es cuando dice, busco continuamente corazones en los que poder dormir, sí, dormir, y hacer dormir muchas almas conmigo. Entonces, el párrafo anterior dice, todo esto que te he mostrado, unido a la cruz santa, es para continuar el sacrificio de mi vida en mis elegidos. ¿Cómo? En la divina voluntad, no puede de otro modo. Él padeció, nos dice antes, en su humanidad, los pecados, la pasión del pecado y la de los judíos, la de la divinidad, la del amor lo pagó con la divinidad. Pero con el cuerpo, con la humanidad, pagó la pasión del pecado y la de los judíos. Entonces dice que para continuar ese sacrificio de su vida en sus elegidos y en sus santos y en los que le aman hasta el fin del mundo. Por tanto, viene a decirnos, necesito de vuestra humanidad para que unida a mi voluntad divina pueda continuar el sacrificio de mi vida en la tierra y que cumpla los dos objetivos para los que viene. Glorificar al Padre y liberar las almas de la condenación. Sí, del pecado. Es tan rico esto que es que vas viendo... No acabamos nunca, Jesús. No acabamos. Es muchísimo. Estuvo programazo, como dicen ahí. Programazo. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos el día de mañana con la sexta hora de la Pasión, con Jesús. Y pues estamos aprendiendo poco a poco, haciendo nuestro caminar, según lo que nos pide Dios a cada uno, y nos va ayudando Jesús en esto, pero ya sabemos que podemos pegarle en el sueño a la divina voluntad, durísimo. Muy duro. Eso podemos hacer, y la verdad es que es un secretazo, ¿eh? Es un secretazo, de verdad, yo no se me hubiera ocurrido nunca. Ajá, sí, pues, a mí nunca se me hubiera ocurrido que en el sueño puedo hacer un montón de cosas, así. Hacer vida divina. Y tampoco se me hubiera ocurrido que se me acaban todos los porquerilleros que a veces uno sueña, que son unas cosas espantosas, que no sabe uno ni de dónde vienen ni a dónde va. La verdad. Y más los insomnios. Muy grande. Bellísimo, estuvo buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por difundir, porque es una gran riqueza que podamos llegar a tantas personas y que el Señor se valga de nosotros es un gran privilegio. Yo estoy encantado de servirle y de haber encontrado a un canal como ustedes que siempre están dispuestos a dar el máximo con mucho esfuerzo, sacrificio, a pesar de toda la persecución que tienen, a pesar del hackeo que les han hecho, a pesar del daño que les infligen continuamente, y que esperamos que la solidaridad de todos los oyentes del mundo católico sean conscientes de esto, del enorme sacrificio que está haciendo el mundo católico para sobrevivir, porque se lo están poniendo muy difícil, Cecilia. Sí, está difícil. Lo tenemos difícil, pero no imposible. Y el Señor sabe hacer muchas cosas. Sí. El Señor se valdrá de lo que considere para que el mundo católico siga haciendo el excelente trabajo de difusión que hace. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. En la tarde tenemos un programazo. Vamos a tener uno con Gisbeleni de geopolítica, de todo lo que está pasando China, Taiwán y de la descristianización del mundo. Así que no te lo pierdas. Es a las 5:30.
Si nos da tiempo, vamos a hacer el rosario y vamos a tener uno del documental del aviso, que nos va a hablar de santidad humana, pero también a veces necesaria para los que están empezando, pues del poder de los escapularios. Así que vamos a tener ese programa y ojalá puedan estar con nosotros en esta tarde, que parece muy, muy interesante. Y el día de mañana vamos a tener el Sagrado Corazón de Jesús desde Francia, vamos a tener a Rosy Ordaz con una entrevista muy súper buena, vamos a tener la sexta hora de la Pasión. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Ahí te vamos a tener el fin de semana todas las postraciones. No te las pierdas las postraciones. Van a ser todo el sábado y el domingo. Postración universal y Jericó en postración. Métete a Mundo Católico, ahí vienen postraciones, ahí vienen los lugares, ahí viene cómo pues, te metes en los chats, y en el chat te metes a Discord y de ahí puedes saber toda la información. Muchísimas gracias Horacio, y gracias Miguel por estar con nosotros en esta tarde, ayúdanos. Hasta la próxima, hasta luego, gracias.